Los estudios de casos y controles son observacionales, ya que no se produce ninguna intervención y el investigador se limita a observar. También son de carácter analítico, puesto que trascienden del aspecto descriptivo para evaluar asociaciones, siendo útiles para la exploración inicial de hipótesis de causalidad. Son longitudinales, porque se lleva a cabo un seguimiento temporal, y como este es hacia atrás en el tiempo, son retrospectivos. Son estudios ampliamente usados en la investigación de factores de exposición relacionados con enfermedades no transmisibles, como las enfermedades cardiovasculares o tumorales. Estudios de cohorte. Para empezar, iniciaremos con las características de este tipo de estudios. Primero, este tipo de estudios son de tipo analítico observacional, es decir, que el investigador no realiza ninguna intervención directa sobre las variables que están siendo objeto de estudio. Segundo, en este tipo de estudios la selección de sujetos se lleva a cabo con base en la exposición a un factor determinado. Tercero, es importante recordar que en todos los estudios analíticos se parte de dos poblaciones. En un grupo hay exposición, que es nuestro grupo de interés, y en otro grupo no hay exposición, que es nuestro grupo tipo control. Adicionalmente, responden a preguntas como ¿qué pasaría si un sujeto se expone a un factor de riesgo? Por lo tanto, se considera que buscan causalidad. Bueno, en principio vamos a hablar sobre lo que es el estudio de casos y controles. Bueno, estos por lo general tienen unas ventajas, las cuales son útiles para estudiar eventos raros. Permite el estudio con tamaños muestrales pequeños, exige un poco tiempo en su ejecución, que para las empresas es algo que puede beneficiar bastante, debido a que siempre se está buscando la eficiencia, ¿no? Relativamente son baratos, permite el estudio de enfermedades raras, y sus estudios permiten analizar factores de riesgo para determinadas enfermedades. Por ejemplo, síndrome de manguito rotador, túnel de carpo. Bueno, las ventajas ahora del estudio de corte. Estos ayudan a mejorar el conocimiento del fenómeno, es decir, de la enfermedad que se va a estudiar. Calcula las incidencias y medidas derivadas, lo que nos permite tener datos específicos sobre cómo han avanzado o qué está afectando a los trabajadores para que se presenten más las enfermedades. El estudio de exposiciones raras, cuando se presenta una enfermedad que por lo general no es habitual en los trabajadores, y permite pues analizar de qué deriva y qué puede estar generándola. Controla los riesgos, ayuda a que pues se pueda intervenir de una vez, o sea que se pueda actuar y no dejar que crezca más. Pues aminoran la posibilidad de riesgos en la medición de la exposición. Y bueno, dirán, ¿y qué es eso? Pues lo que ayuda es a que no se presenten o que se baje la exposición, es decir, cuando hablamos por ejemplo de COVID, por ejemplo, ¿cuál es la medida de tapabocas? Entonces ayuda a disminuir la velocidad con que se presentaba esa exposición o ese contagio. Las desventajas de ambas metodologías. De la de caso y controles, bueno, las desventajas es que no establecen la secuencia de eventos de interés, es decir, no tienen como ese seguimiento o esa evidencia de cómo va presentándose seguido o constantemente la enfermedad. Solo pueden estudiar una variable de resultado, es decir, cuando tenemos un resultado solo se enfoca a una cosa, no a distintas o diferentes posibilidades que pueden generarse. Son inapropiadas cuando el resultado de interés no se conoce porque no son tan específicas, o sea, se busca hallar la fuente, pero no son tan efectivas. Y la facilidad de introducir riesgos de información o selección, es decir, pues se pueden adicionar datos que no tienen nada que ver o que son totalmente alejados de lo que se busca para encontrar la enfermedad o lo que la está generando. En el estudio de corte, por ejemplo, se ven pues existencias de pérdidas. En muchas ocasiones no son muy, o sea, esta metodología no es muy eficiente y entonces se pierden datos, de pronto se pierde también conocimiento de la fuente o de la generadora de la enfermedad. De pronto la dificultad en la ejecución es un poco más complicada y requiere un tamaño muestral
que es decir, una población. Por ejemplo, en una empresa de flores, ¿cuántos trabajadores hay? Entonces, el tamaño de la muestra, que en este caso sería todos los trabajadores, y según eso se basa. La posibilidad de pérdida en el seguimiento, que se puede pues, irse por otro camino que no es. Y pues con el paso de tiempo se pueden introducir cambios en los métodos y criterios, es decir, todo el proceso que se llevaba se puede cambiar, y lo que generaría una pérdida de los avances que se tienen. Las diferencias, por ejemplo, en el estudio de casos y controles, es que los individuos se seleccionan pues de acuerdo a la enfermedad y se observa qué sucedió en el pasado respecto a la exposición. Es decir, por ejemplo, una empresa de expositora de pollos, la persona le fue doliendo después del año la mano debido a tener que lacerar o cortar las partes de los pollos. Entonces eso fue, y después le pasó, y más adelante se le generó la enfermedad, por ejemplo, de manguito rotador o la de túnel de carpo. Entonces se va tomando estas evidencias de lo que pasó anteriormente y se va tomando como pues incidente que se ve, o digamos historia de la persona ya con estos dolores. En cambio, en la otra, en la de corte, se seleccionan los individuos de acuerdo a la exposición y se espera para mirar si la enfermedad se desarrolla. Es decir, que hay que esperar a que la persona ya esté enferma, o sea, así que la persona ya tenga todo, no se mira nada con anterioridad, tenga su enfermedad, y sobre eso se verifica, bueno, qué le pasó, qué fue lo que hizo, que le habrá generado esto, y así. Las semejanzas que tienen estas dos metodologías, la de casos y controles y la de corte, es que se basan en la identificación de los casos incidentes en una determinada población durante un periodo de observación definido. Se establece un periodo de tiempo y en ese tiempo se verifican cuántas personas les sucedió y con cuánta, digamos, periodicidad, o sea, cuántas veces les sucedió, y según eso se basa. Bueno, agradezco su atención. Este fue un trabajo presentado para la Universidad Minuto de Dios. Espero les haya gustado.